¿Nunca te planteaste quedarte en Europa ya? Sí, pero la verdad es que desconocía muchísimo. O sea, nunca me hubiera imaginado lo que hoy entiendo. Pues igual hubiéramos buscado un préstamo, y, no sé, hasta un equipo en Serie B. Claro. Seguir haciendo lo que en su momento, por ejemplo, Andrés hizo, ¿no? Sí. Como que para mí fue América y Claro. al ser americanista era como, ok, de estar allá en cualquier otro equipo a jugar en el América, no me lo planteé mucho y decido venir. Hoy con el conocimiento capaz, y te digo, hubiera buscado antes de tomar una decisión opciones para entender si había una posibilidad de seguir en Europa o no. Claro. Y ya después tomar una decisión. Digo, al final te regresaste y tuviste una buena carrera, ¿no? No me quejo, no, sí. no me quejo. O sea, digo, porque luego hay unos carreras y dicen, no, pues ya cada vez se fueron para abajo, pero pues tú al final volviste. No, creo que la vida, sí. A ver, sí soy de los que cree que cuando alguien tiene una meta clara y un sueño lo aterrizas en un objetivo y tienes la determinación y la convicción de cómo llegar a ese objetivo, se vuelve algo mucho más tangible, ¿no? O sea, ya no es ese sueño que, ay, quiero. Entonces, cuando vuelvo yo tenía claro que pues, el América era el equipo más grande y que quería hacer las cosas bien y todo, y como que esa determinación me permitió aprovechar la oportunidad de estar en el América, sumado a muchas otras cosas. También considero que dentro de nuestras carreras la suerte y pues, muchas cosas son factor que de repente pues, no consideramos, ¿no? O sea, no sé, voy a poner un ejemplo de Andrés. Pues, él se pudo haber quedado o no en La Coruña, se pudo haber decidido ir a otro lado o no, pero después se van compaginando ciertas cosas para que la carrera tenga un fin distinto a otro, ¿no? O sea, entonces sí, no me arrepiento, no me arrepiento. La verdad es que estoy muy contento con la carrera que tuve. No, y ahora también, ¿no? O sea, tu súper trabajo. Me tienen trabajando más que nunca, ¿eh? Sí. Ahora sí estás trabajando. Ahora sí estoy trabajando. Y vuelves a la América, ¿y cómo es ese, o sea, a qué desafíos te enfrentaste, digamos, de venirte de allá hasta acá? Muchas cosas. Primero, y lo he compartido yo ya en algunos, no sé si fue al aire en una de las transmisiones de tele, pero a mí me daba vergüenza. O sea, yo llegué a Italia y de repente decía, como no tuve un proceso formativo, hay muchas cosas que yo no entiendo del fútbol, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo veía a los compañeros, no sé, las recepciones, cómo orientaban la pelota en un solo toque, cosas simples que ayudan muchísimo al desarrollo del juego. Y yo decía, ay, güey, yo no lo tengo, ¿no? Entonces, esto lo digo porque cuando yo regreso a la América, la expectativa que había, porque venía un jugador que había estado en Serie A de Italia, era como muy alta. Y la gente nunca se había planteado absolutamente nada, ¿no? O sea, es como... Pues, 20 años viene a Italia, tiene que ser omnipotente y Dios Padre aquí en viene a arreglar todo aquí. Pero además en un club plagado de figuras, estaba Chava Cabañas, estaba Pavel Pardo. Entonces, ¿qué dices? O sea, no llegué a una América que está en una reestructuración, no, llegué a una América. Jan Bosellur, que venía de la selección chilena, etc. Entonces, pues enfrento primero plantarme en un equipo que para mí era un sueño estar. Segundo, con jugadores que yo admiraba porque los veía a la distancia y como joven, ¿no? Que ve a sus ídolos así. Y después con la responsabilidad y con la presión de tener que responder a las expectativas de la gente, que por supuesto no pasó. Además, yo en Italia, mucha gente no lo sabe, yo juego de volante por izquierda, yo no jugaba de lateral. Y llegué a la América y me pusieron de lateral derecho. Y era como, ver, estamos hablando de polos opuestos, o sea, no me estás diciendo... vas a jugar de lateral izquierdo, es nada más jugar un poco más retrasado. No, jugaba yo perfil cambiado. Sí, completamente. Ahora, ¿Y por qué te cambiaron? El entrenador. Decisiones del entrenador. Que eso es lo que siempre digo. A ver, el jugador tiene unas características y unas virtudes y después el técnico, pues cada uno tiene su mundo y piensan de una forma que pues, ellos se entienden. Claro. Nadie más. Entonces llegué y el técnico sí fue así, no, pues conmigo vas a jugar de lateral derecho. Y yo, bueno, ok. Pero además vas a jugar de lateral derecho y tienes que darme resultados ya. Espérate, güey. Enséñame a jugar de lateral derecho. Nunca en mi vida me he parado en esa posición. Y bueno, eso trajo muchas situaciones complicadas, porque creo que esto, de hecho, de la posición nunca lo había hablado.
trajo muchas complicaciones porque, insisto, la gente tenía una expectativa, pues me ponen de lateral derecho y la gente en su cabeza es lateral derecho. Claro. O sea, la gente nunca se Sí, preguntó, ni preguntan, sí. ¿dónde jugabas antes? Las cosas no arrancan muy bien. El América, o sea, en esa época nos metemos en zona de descenso. Imagínate, América en zona de descenso. Era impensable. Y ocurre la famosa... Todo es culpa del Ayun. La famosísima frase, todo ¡Qué es bonito! culpa del Ayun. Y ahí arrancó. ¡Qué paz! Y ahí arrancó el todo es culpa del Ayun. Muy bonito. Un buen compañero ahora de trabajo, Mauricio Pedrosa. ¿Fue quien lo dijo? Sí, se le ocurre decir un día, pero yo creo que él nunca, o sea, yo no creo que lo haya hecho con una intención de decir, esto Sí. va a tener este impacto, ¿no? O sea, lo comentó, la gente lo adoptó, se potenció muchísimo y claro, al principio jaja, jeje, y después empezó a hacer una bola de nieve que no había manera de pararla. Al grado que nosotros, o sea, Ana y yo, ya estábamos juntos, Sí. no podíamos salir a comer tranquilos, me tocó que a mi mamá le aventaran un hielazo en un estadio porque traía mi camiseta, insultos. Entonces, ya cuando rebasó la línea de lo que es lo deportivo, Sí. ya no fue nada agradable. Claro. Y de ahí pues se me vino una seguidilla de emociones negativas, caí en depresión, un tema de ansiedad, etcétera, y bueno, pasamos un momento bastante oscuro con el todo es culpa del Ayun en ese entonces. Pero tú, por ejemplo, ¿sí te dabas cuenta de que estabas en un momento de depresión y ansiedad y así? ¿O realmente ibas viviendo en el día a día? No, iba viviendo. Yo creo que eso pasa cuando Ok. estás en ese mood y por eso qué bueno que ahora toda esta concientización Sí. del tema de la salud mental. Porque sí son, me imagino que lo has escuchado o lo has leído, o sea, son enfermedades silenciosas, ¿sabes? O sea, pues tú te paras, vas a entrenar, te sientes triste, pero pues dices, pues hay una razón, Sí. o sea, la gente me está matando, ¿no? Claro. Allá afuera. Y cuando te das cuenta, dices, o sea, ya con el tiempo, después de un trabajo amplio en temas psicológico, dices, güey, o sea, traía una depresión, yo no quería Sí. salir de mi casa, tenía más sueño de lo normal, las cosas me generaban menos emoción que normalmente, me considero una persona sumamente alegre y de repente Sí. empecé a perder de a poco esa alegría. Y cosas que, insisto, como tú dices, o sea, lo iba viviendo en el día a día. Nunca me pasó por la cabeza, lo entendí mucho tiempo después. Pero sí fue bastante ¿Y cómo complejo. lograste darle como un giro a todo esto? Mira, ahí entra, y yo siempre digo, hay una persona que fue muy importante que se llama Claudia Rivas, es una psicóloga deportiva espectacular, actualmente de hecho trabaja en el Club América. Ella apareció en ese momento, comenzamos a trabajar. Después siempre lo he dicho, los pilares que tiene uno en la casa. Cuando tienes gente que de verdad te valora y te ama por lo que eres, y no hablo de la figura pública, sino del ser humano, te ayuda tanto a mantener los pies en la tierra como a superar este tipo de momentos. Y después el otro factor, la determinación que puedes tener, ¿no? O sea, yo sí creo que en esos puntos hay una batalla interna que por más que tengas un psicólogo, una psicóloga, por más que tengas a tu familia que te ame y que te adora, si tú no tienes eso dentro, no hay manera de que ganes esa batalla interna, porque esa es la conversación que tienes contigo mismo cuando no hay nadie. Sí. O sea, no puedes tener un psicólogo 24/7, no puedes tener a tu mujer 24/7, en algún momento del día estás solo y ahí es cuando Contigo, tus demonios empiezan a tratar de derrotarte, y ahí es bien importante la capacidad que tú tienes, primero, de creer en ti, de lo que puedes hacer, y segundo, pues esas ganas de transformar o de superar ciertos momentos.